Hola a todos y a todas. Hoy en el Profe de Historia, la corrupción en tiempos de Jorge Ubico. Hola a todos y a todas. Hoy en el Profe de Historia estudiaremos un tema sumamente interesante como lo es la corrupción en tiempos de Jorge Ubico. Lo que sucede es que, como ya analizamos en otro video del Profe de Historia, el tema de Ubico pasa por un imaginario en el cual aparecería este gobernante como intachable, como impoluto, como incapaz de cometer actos de corrupción. Sin embargo, a las pruebas nos remitimos y hoy en el Profe de Historia traeremos un par de ejemplos de la corrupción existente durante su gobierno. Mucho de esto pasa por un tema de sutileza, es decir, no pensemos que la corrupción era que un mandatario entraba a las arcas nacionales y se llevaba el dinero de manera rampante. No, era muy sutil la corrupción en aquel tiempo. Por ejemplo, aquí aparece una historia muy interesante. La primera carretera pavimentada, es decir, primera carretera que se asfaltó en Guatemala, fue la que tenía el tramo Guatemala a Matitlán, construida bajo el mandato de Jorge Ubico Castañeda en 1938. Eso no tendría nada de corrupción ni nada extraordinario si no fuera porque justamente el mandatario tenía un chalet en la finca El Morlón en Amatitlán, que era de su propiedad. Este chalet definitivamente era un lugar para descansar. Se sabe que él visitaba ese chalet con mucha frecuencia. Todos los fines de semana se mantenía allí en ese chalet del Morlón. Y justamente la primera carretera que se manda a asfaltar fue la que comunicaba la ciudad de Guatemala con su chalet. Definitivamente eso significa un tráfico de influencias, significa un apropiarse, una utilización del poder en beneficio personal, es decir, un acto de corrupción. Algo interesante es el otro ejemplo que traemos acá. Una ofrenda para el presidente Ubico le hemos titulado a este ejemplo. Cualquiera puede consultar el Diario de Centroamérica para constatar lo que estamos diciendo en este momento, de fecha 1 de mayo de 1940. Es decir, el órgano oficial publicó lo que hoy vamos a leer para poder establecer estos criterios de corrupción durante este mandato. El decreto número 2445, promulgado por la Asamblea Legislativa de la República de Guatemala, lo que ahora sería el Congreso de la República, dice literalmente así: considerando que los importantes servicios prestados al país por el general Jorge Ubico, presidente de la República, particularmente en el sector de las finanzas públicas, mediante arreglos por los cuales se ha reducido considerablemente la deuda pública, aunque inestimables en sí mismos, justifican una recompensa de carácter excepcional y, considerando que en esta forma se ha manifestado la opinión nacional al encontrar eco en la moción presentada por varios diputados, entusiastamente acogida por los demás representantes, en el sentido de que el agradecimiento del país se manifieste en una ofrenda que haya de hacerse al mandatario. Por tanto, decreta. Artículo primero. Se vota la suma de 200,000 quetzales que con cargo a la cuenta de economías logradas en los ejercicios anteriores entregará en propiedad la Tesorería Nacional al general Jorge Ubico, presidente de la República, para que disponga de ella como lo tenga a bien. Artículo segundo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público queda encargada de la ejecución y cumplimiento del presente decreto, que entrará a regir el propio día de su publicación oficial. Pase al Ejecutivo para su publicación y cumplimiento. Dado en el Palacio del Poder Legislativo de Guatemala
el 23 de abril de 1940. Aparecen las firmas del presidente del Congreso, del secretario, y después se traslada para que en la Casa del Gobierno se emita con fecha 26 de abril de 1940 y pide que se publique y cumpla el mismo mandatario, Jorge Ubico, así como su secretario de Hacienda. Las comparaciones son odiosas, pero tenemos que hacerlas. ¿En qué sentido con este tema de la corrupción de los 200,000 quetzales recibidos en calidad de ofrenda, le llamaron los diputados? El Diario de Centroamérica, justamente del 8 de septiembre de 1934, nos explica qué fue lo que ocurrió con los salarios de aquellos tiempos. Elegimos algunos cuantos ejemplos para comparar qué significaban esos 200,000 quetzales en aquel tiempo. Por ejemplo, un catedrático universitario ganaba 26 quetzales mensuales. Eso significa 312 quetzales anuales. Un maestro rural ganaba 8 quetzales mensuales, como está ahí establecido en ese acuerdo, lo cual significa 96 quetzales al año. Estaba estipulado que el jornal diario en el campo, lo que ganaban los campesinos día con día, era de 25 centavos diarios. Esto equivale a 5 quetzales mensuales, es decir, 60 quetzales anuales. De tal manera que para obtener esos 200,000 que la asamblea le ofrendó a Jorge Ubico, esos 200,000 quetzales, un catedrático universitario debía trabajar 641 años, un maestro rural 2,083 años y un jornalero 3,333 años. Hemos ejemplificado entonces con pruebas, con documentación, en qué consistía la corrupción en tiempos de Jorge Ubico Castañeda. Muchas gracias y hasta la próxima.